Dentro del conducto occidental de la Cámara de la Reina, en la Gran Pirámide de Giza, una cámara robótica captó algo en 1993 que nunca ha sido explicado por completo. Símbolos pintados. Marcas rojas sobre paredes de piedra caliza que ninguna mano humana había tocado desde que la pirámide fue sellada. La egiptología convencional tiene una respuesta estándar para explicar las pirámides: rampas, trineos y decenas de miles de trabajadores. Esa explicación se ha enseñado durante más de un siglo en escuelas de todo el mundo. Pero escondidas dentro de los propios conductos de la pirámide, detrás de puertas internas selladas, existen inscripciones que cuentan una historia diferente. Describen a los constructores, describen una tecnología, describen una civilización que entendía el movimiento de la piedra a una escala y con una precisión que incluso hoy resulta difícil de igualar. Y el gobierno de Egipto conoce las inscripciones más específicas desde 2002. El permiso para excavar la cámara a la que apuntan ha sido rechazado año tras año durante más de 2 décadas. En los próximos minutos vas a ver qué dicen realmente esos jeroglíficos, qué podría estar ocultando la puerta sellada y por qué la historia oficial de la construcción de las pirámides no logra explicar lo que las propias piedras parecen registrar. Si la historia antigua prohibida te fascina, suscríbete. Cada semana desciframos lo que los egiptólogos no traducen públicamente. Pero aquí es donde todo se vuelve más extraño. Las inscripciones centrales no están en las cámaras principales por donde caminan los turistas. Están en lugares que solo pudieron alcanzarse mediante exploración robótica. El primer conjunto importante fue documentado por Rudolf Gantenbrink en 1993, cuando su robot Upuaut 2 avanzó por el conducto sur de la Cámara de la Reina y se detuvo frente a una pequeña puerta de piedra caliza con 2 piezas de cobre. Esa puerta se encuentra a unos 63 metros dentro del conducto. Gantenbrink la fotografió, la reportó. Y poco después, la Autoridad de Antigüedades de Egipto retiró su permiso de acceso y entregó el conducto a otro equipo. Las fotografías de Gantenbrink son reales, están publicadas, la puerta existe, y en la pared del conducto, justo debajo de esa puerta, se observan marcas rojas tenues en las imágenes originales. Esas marcas nunca han sido traducidas oficialmente. Los informes internos las han descrito como simples marcas de orientación dejadas por los trabajadores durante la construcción. Esa es la explicación oficial. Pero las marcas de orientación no necesitan una puerta sellada encima. Las marcas de orientación no necesitan permanecer ocultas durante miles de años. Esto no es especulación. El video de Gantenbrink existe. La puerta existe. Las marcas existen. La pregunta es ¿qué dicen? Y la respuesta permanece atrapada detrás de permisos negados durante más de 20 años. La evidencia de las inscripciones se divide en varias capas. La primera son las marcas del conducto. Los símbolos rojos visibles en el material de Gantenbrink usan escritura hierática, la forma cursiva y rápida de los jeroglíficos. Era una escritura práctica, administrativa, la escritura usada en órdenes de trabajo, registros de cantera, entregas y documentos de construcción. No era el lenguaje de los sacerdotes en un ritual, era el lenguaje de los trabajadores y supervisores. Encontrar hierático dentro de un conducto sellado sugiere que quien dejó esas marcas no estaba realizando una ceremonia. Estaba registrando algo operativo. 2 símbolos son claramente visibles. Uno fue identificado por el egiptólogo Aidan Dodson en su análisis de 2010 sobre marcas internas de pirámides, como una variante del glifo para piedra o bloque. El segundo símbolo es un número, pero no parece indicar una cantidad de bloques, parece indicar una medida, un peso. Y eso cambia el significado de todo, porque la Gran Pirámide no es una estructura imprecisa. Su base está nivelada con un margen de apenas unos 2 centímetros a lo largo de 230 metros. Sus 4 lados están alineados con los puntos cardinales con un error inferior a una fracción mínima de grado. Y sus 2,3 millones de bloques, con un peso promedio de 2,5 toneladas, encajan con tal precisión que una carta de juego no puede deslizarse fácilmente entre ellos. No es mortero. Es contacto directo, piedra contra piedra, ajustada con tolerancias que incluso albañiles modernos, usando herramientas eléctricas, considerarían un desafío serio. Las marcas del conducto no explican por sí solas cómo se logró, pero sugieren que todo fue calculado. La medida de peso visible en las imágenes no parece ser una estimación aproximada. El numeral usa una subunidad empleada por ingenieros egipcios cuando se cortaba piedra para posiciones específicas de carga.
Alguien sabía cuánto debía pesar ese bloque. Alguien lo había calculado. Y alguien marcó esa especificación en la pared del conducto como referencia. De la misma forma en que un maquinista moderno marca una pieza con su tolerancia antes de instalarla. Pero la evidencia no termina ahí. La segunda capa viene del diario de Merer, un papiro descubierto en Wadi el Jarf, en la costa del Mar Rojo, en 2013 por el arqueólogo Pierre Talet. Es el papiro más antiguo jamás encontrado en Egipto, fechado durante el reinado de Keops, el faraón tradicionalmente asociado con la construcción de la Gran Pirámide. El documento es un registro administrativo, un diario de trabajo. Describe el movimiento de bloques de piedra caliza desde las canteras de Tura hasta Giza, con el mismo tono seco y práctico de una factura de transporte. La lectura estándar habla de barcos, cuadrillas y horarios de entrega, pero hay frases que han recibido poca atención. Varias entradas usan una expresión que puede traducirse como preciso para el mecanismo divino o exacto para el dispositivo del Dios. Una de las palabras significa precisión conforme a especificación. Otra significa divino o Dios. Pero el término central no se refiere a ceremonia ni a ritual. Se relaciona con operar, controlar o dirigir un mecanismo. La frase parece describir un dispositivo de precisión, y los bloques de caliza estarían siendo cortados para encajar con ese dispositivo. No se trata solo de mover piedras, se trata de ajustarlas a un sistema que la traducción convencional suaviza, pero que el lenguaje administrativo deja entrever. La tercera capa aparece en 2002. Ese año, un segundo robot, llamado Pyramid Rover y operado por un equipo de la Universidad de Leeds, logró atravesar la puerta descubierta por Gantenbrink. Detrás de ella encontró una pequeña cámara, y al fondo, otra puerta, también sellada. Pero en el suelo de esa cámara apareció algo inesperado, un conjunto de marcas, no pintadas, talladas, líneas profundas organizadas en un patrón. En el informe preliminar, uno de los ingenieros del equipo lo describió como consistente con un diagrama de alineación de carga, un esquema que muestra dónde debe descansar el peso, dónde debe aplicarse la fuerza, dónde se distribuye la presión. Ese diagrama fue fotografiado. Las fotografías fueron entregadas al Consejo Supremo de Antigüedades. Luego fueron clasificadas como hallazgos restringidos bajo revisión. No se han publicado. Y ahí permanece uno de los datos más importantes de toda la historia. Detrás de una puerta sellada, dentro de un conducto que nadie podía alcanzar, había un posible diagrama técnico tallado en el suelo. No una pintura ceremonial, no un adorno, un diagrama de carga. La cuarta capa es todavía más incómoda. La estela del inventario, una tablilla de piedra caliza encontrada por Auguste Mariette en 1857 en Giza, hoy conservada en el Museo del Cairo bajo el número CG1438, contiene un pasaje que la egiptología oficial lleva más de un siglo intentando explicar. La estela registra a Keops, el faraón asociado con la Gran Pirámide, descubriendo la pirámide ya construida cuando llegó a Giza. En esa estela, Keops no construye la pirámide, la restaura, repara daños en una estructura existente, ordena construir pirámides subsidiarias cerca de ella. Los egiptólogos han llamado a la estela una falsificación tardía. Pero Mariette, quien la encontró, la fechó en la cuarta dinastía, la época de Keops. Su afirmación de que la Gran Pirámide precede a Keops no ha sido descartada por el texto en sí, sino por lo que implicaría. Si la pirámide es anterior a Keops, entonces es anterior a todo el marco cronológico oficial sobre el que se sostiene la historia de Egipto. Por eso se le llama falsificación, pero la inscripción sigue allí, y sigue diciendo que Keops encontró la pirámide, no que la construyó. La misma estela también menciona a la Esfinge. Dice que Keops limpió la arena de la Esfinge al llegar, no que la construyó, que la encontró enterrada. Si la Esfinge ya estaba enterrada cuando Keops llegó, entonces también sería anterior a él. Y eso apunta hacia una civilización anterior a la cuarta dinastía. Una civilización que no tiene un nombre claro en el registro oficial egipcio, solo una descripción: los Shem-Suhor, los seguidores de Horus, los que vinieron antes, y luego viene una línea que casi siempre se omite. El papiro Huéscar, conservado en el Museo Egipcio de Berlín bajo el número P30033, contiene un pasaje que describe un cofre con los planes de Tot, el dios del conocimiento y la escritura. Ese cofre contiene, según el texto, el secreto del santuario de Tot, y quienes lo poseen pueden mover la piedra como se mueve el agua. La frase no parece simple poesía,
El texto que la rodea tiene un tono práctico, administrativo. La expresión «mover la piedra como se mueve el agua» usa una estructura que aparece en otros textos egipcios relacionados con mecánica de fluidos, movimiento de material bajo presión dirigida. El papiro Westcar parece describir una tecnología para mover piedra mediante una fuerza controlada. No la llama magia, la llama secreto, un secreto guardado, un secreto almacenado en un cofre. La parte que no debería ser posible es que la física moderna ha detectado anomalías reales dentro de la pirámide. En 2017, el proyecto Scan Pyramids, dirigido por Mehdi Tayoubi del Instituto Akip de París y Kunihiro Morishima de la Universidad de Nagoya, completó un escaneo de la Gran Pirámide usando tomografía de muones. Los muones son partículas subatómicas que atraviesan la piedra de manera parecida a como los rayos X atraviesan el cuerpo. Al mapear su comportamiento, se puede ver dentro de estructuras sólidas. El escaneo reveló un gran vacío sobre la Gran Galería, un espacio de al menos 30 metros de largo, con un techo inclinado. Su geometría no coincide con ninguna característica estructural conocida de la pirámide. Tayoubi anunció el hallazgo públicamente en noviembre de 2017. Dijo que el vacío no tenía función conocida dentro de ninguna teoría existente sobre la construcción de la pirámide. Solicitó permiso para perforar un pequeño orificio e introducir una cámara. El permiso fue rechazado en 2018, rechazado de nuevo en 2019, luego en 2020, luego en 2021, y hasta 2024 seguía denegado. En 2020, un estudio separado de radar de penetración terrestre en la meseta de Giza, realizado por un equipo conjunto de la Universidad de El Cairo y el Instituto Arqueológico Alemán, detectó una serie de anomalías subterráneas bajo el recinto de la Esfinge. El radar de penetración terrestre envía pulsos al suelo o a la piedra y registra lo que rebota, como un sonar para roca sólida. Las anomalías aparecieron a profundidades de entre 4 y 12 metros. Sus formas eran geométricamente regulares. No coincidían con formaciones geológicas naturales. El equipo publicó resultados preliminares en el Journal of Archaeological Science y solicitó permiso de excavación en 2021. El permiso sigue bajo revisión, y aquí aparece un patrón. Los datos existen, los escaneos existen, las anomalías existen, pero las autorizaciones para mirar más de cerca no llegan. Lo que los museos no suelen mencionar es cuánto tiempo lleva funcionando esta supresión. Empieza dentro de la propia historia egipcia. Alrededor del año 1336 a.C., tras la muerte de Akenatón, sus sucesores, especialmente Horemheb, iniciaron una eliminación sistemática de su nombre en los muros de los templos de Egipto. Los cartuchos reales fueron cincelados piedra por piedra, pero lo que se enseña menos es que Akenatón también promovía creencias cosmológicas que atribuían la construcción de los primeros sitios sagrados a una civilización predinástica llamada los Shemsu-Hor, los seguidores de Horus, los mismos seres que la lista real de Turín presenta como gobernantes de Egipto durante miles de años antes de los faraones históricos. La campaña de Horemheb no solo eliminó un nombre, también borró una línea de pensamiento. Las referencias a los Shemsu desaparecieron de los monumentos públicos, sobrevivieron solo en archivos sacerdotales restringidos. El segundo evento ocurre en el año 390 y uno después de Cristo, cuando una turba cristiana quemó el Serapeum de Alejandría. El Serapeum guardaba una de las mayores colecciones de manuscritos técnicos egipcios fuera de las bibliotecas de los templos. Según el catálogo atribuido al bibliotecario Kamicus, entre sus fondos había textos llamados Los métodos de los primeros constructores. Esos textos ardieron. Solo sobrevivió la referencia del catálogo. Después vino la expedición de Napoleón a Egipto en 1798, que produjo la monumental descripción del Egipto. El volumen 11 incluía dibujos detallados de marcas halladas dentro de conductos de pirámides durante el estudio francés. Ese volumen apareció en la primera edición, pero una sección titulada Inscripciones interiores fue retirada de la segunda edición de 1817. Las láminas eliminadas siguen listadas por número en el índice, pero las láminas ya no están. Menos de 30 bibliotecas en el mundo conservan la primera edición completa. Otra capa pasa por el Museo Británico. Entre 1820 y 1870, expediciones europeas documentaron inscripciones y marcas de conductos en Giza, que luego desaparecieron del registro accesible. El Museo Británico conserva dibujos de inspección de la década de 1830 bajo una clasificación general de estudios arquitectónicos egipcios. Varios de esos dibujos muestran marcas internas de la Gran Pirámide más de un siglo antes de la exploración de Gantenbrink.
Desde 1994, esos materiales han estado bajo acceso restringido por protocolo de preservación interna. Un investigador solicitó acceso formal en 2008. La respuesta fue que los dibujos estaban en evaluación de conservación. Hasta 2024, esa evaluación no había concluido. Y la capa moderna pasa por Zahi Hawass, quien controló permisos de excavación en Egipto entre 2002 y 2011 como secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades. Durante esos años, cualquier proyecto que tocara la posibilidad de una civilización predinástica avanzada enfrentaba retrasos extraordinarios. Hawass declaró públicamente en 2006 que no consideraba las teorías alternativas de construcción piramidal como egiptología seria. Los hallazgos del Pyramid Rover en 2002, incluido el posible diagrama en el suelo tras la puerta de Gantenbrink, fueron clasificados bajo su autoridad, y siguen clasificados. Ahora, aquí es donde todo se conecta con la Esfinge. Robert Schoch, geólogo de la Universidad de Boston, publicó en 1992 evidencia de erosión por agua en la Esfinge que apuntaba a una antigüedad mucho mayor. Durante más de 30 años ha intentado responder una pregunta específica. ¿Qué produjo los canales de erosión en las paredes del recinto de la Esfinge? Esos canales requieren miles de años de lluvias intensas, pero la meseta de Giza ha sido desértica desde al menos el 7000 a.C. Eso significa que, si la erosión fue causada por lluvia, la Esfinge tendría que ser mucho más antigua de lo que admite la cronología oficial. Lo que Schoch encontró no fue una observación marginal, fue un análisis geológico. Las marcas verticales en las paredes del recinto y la zanja excavada alrededor de la Esfinge presentan un patrón que los geólogos asocian con lluvia prolongada. No viento, no arena, lluvia. La parte polémica no es la erosión, es lo que implica. Si el recinto de la Esfinge fue tallado antes de que el desierto se formara, entonces no lo hizo un faraón egipcio. Los faraones llegaron después, y lo que vino antes no encaja en el registro oficial. En 2017, Schoch solicitó acceso con radar de penetración terrestre al subsuelo bajo la pata izquierda de la Esfinge, donde estudios anteriores habían detectado una cavidad. La solicitud fue denegada. Reaplicó en 2019. Denegada. Reaplicó en 2022. Hasta 2024 no había recibido respuesta. La cavidad había sido detectada en 1991 por un estudio de Thomas Dobecki. Estaba a unos 9 metros bajo la superficie. Su geometría parecía rectangular, con ángulos regulares. No se comportaba como un vacío natural en la roca, se comportaba como una habitación construida. Schoch quería introducir una pequeña cámara por perforación. El permiso fue negado sin explicación. Ahora, déjame ser claro. No estoy diciendo que los antiguos egipcios tuvieran una tecnología que desafiara las leyes de la física. Los jeroglíficos no son una novela de ciencia ficción. La piedra puede moverse con rampas y trineos. Las herramientas de cobre pueden cortar caliza. Decenas de miles de trabajadores organizados pueden lograr cosas extraordinarias. Todo eso es cierto. Pero cuando las inscripciones se leen en su secuencia literal, usando vocabulario egipcio estándar, describen algo que va más allá de rampas y trineos. El diario de Merer habla de bloques cortados para un dispositivo de precisión. El papiro Westcar habla de mover piedra bajo fuerza dirigida. El diagrama tras la puerta sellada muestra un posible sistema de alineación de carga. El vacío sobre la gran galería no tiene función conocida en las teorías basadas en rampas. Y las tradiciones egipcias más antiguas hablan de los Shemsu-Hor, los seguidores de Horus, gobernantes anteriores a la historia faraónica. Lo que tenemos que enfrentar es lo que la pirámide misma parece estar diciendo. La Gran Pirámide contiene un vacío sellado de más de 30 metros de largo. Contiene conductos con puertas marcadas. Detrás de esas puertas hay diagramas que llevan más de 20 años clasificados. Se levanta sobre una meseta donde el radar ha detectado cámaras subterráneas regulares que nadie ha sido autorizado a explorar. Y fue construida con una precisión que aún hoy impresiona. Alineación casi perfecta al norte verdadero. Base nivelada en centímetros a lo largo de cientos de metros y bloques ajustados con tolerancias extremas. La Gran Pirámide sigue en pie. El vacío sigue sellado. El diagrama del suelo sigue detrás de una puerta a la que ninguna cámara ha vuelto desde 2002. Y en algún lugar dentro de sus propios conductos, en zonas a las que solo pudo llegar un robot, las marcas siguen esperando. Marcas que podrían describir una tecnología para mover, medir y colocar piedra con una precisión que la explicación oficial nunca ha logrado resolver por completo. El permiso para mirar más de cerca sigue negado. Las inscripciones siguen allí. Y la pirámide sigue esperando a ser entendida por completo.